axiología y de la ética, de dos disciplinas filosóficas, ¿verdad? De la axiología y de la ética. Buenos días, Yair. ¿Qué tal? Ya, listo, Miss Miriam, listo. Ya, tú sabes que la axiología es una disciplina filosófica que estudia el valor de las cosas, que no es lo mismo que los valores, el valor de las cosas, mientras que la ética es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento moral, lo que es correcto o lo que es incorrecto. Quiere decir que acá en la ética sí entran los valores. En la ética sí entra el estudio de los valores, en cambio en la axiología el estudio del valor de las cosas. Quiere decir que si las cosas valen o no valen. Si son valiosas, por ejemplo, nuestra computadora, nuestro celular, ¿es valioso o no es valioso? Profesora, mi celular no es de último modelo o su memoria ya está colapsando y de acuerdo a eso nosotros consideramos que un objeto o una persona es valioso o no. Entonces, acá en la axiología es el valor de las cosas. En cambio, la ética es el comportamiento, el estudio del comportamiento correcto, incorrecto, la moral. Y también de paso va a estudiar los valores fundamentales, la solidaridad, la justicia y otros valores más. Vamos a desarrollar primero entonces la axiología. A ver, por acá está. Muy bien, chicos. Primero la definición etimológica, ¿ya? La palabra axiología proviene de dos términos. A ver, acá tenemos axio, que significa valor, y logos, que significa estudio. Entonces, si nosotros unimos los dos, ¿qué viene a ser? La disciplina filosófica que estudia el valor de las cosas. Por acá hemos colocado disciplina filosófica que estudia el valor de las cosas. Se pregunta qué es el valor, también se pregunta si el valor depende de nosotros, si el valor depende del sujeto, o si el valor depende del objeto, o tal vez el valor depende del contexto en el cual nos encontramos. ¿De quién depende el valor? ¿Cuáles son las características del valor? Todo lo relacionado al valor de las cosas le corresponde a la axiología. Es por eso que la axiología también se le considera como la teoría general del valor. Durante la axiología o durante el acto valorativo van a participar tres elementos. A ver, ¿cuáles son los elementos? El sujeto, por acá tenemos el objeto valorado, o la realidad también puede ser. Y el sujeto, cuando valora el objeto, va a captar las cualidades de este objeto. A esas cualidades se le conoce con el nombre de valor. Entonces vamos a explicar primero el sujeto. El sujeto, quien se encarga de valorar, muchas veces para valorar va a participar en su acto valorativo tres elementos. Algunas veces participa en el acto valorativo el elemento emotivo, otras veces participa en el acto valorativo el elemento conductual y otras veces el elemento intelectual. ¿Qué cosa quiere decir elemento o componente emotivo? A veces valoramos más aquello que le hemos atribuido nuestras emociones. Por ejemplo, un familiar que nos ha regalado, por ejemplo, un collar o una medalla, a pesar de que ese collar no sea caro, de repente no sea de oro necesariamente, pero basta que nos ha regalado un familiar muy importante, como nuestro abuelito o nuestra abuelita, por ejemplo, entonces ese objeto tiene valor. En el caso, por ejemplo, de la mamá, ¿no? La mamá, a pesar de que su hijo ya tiene 15 años, ya tiene 18 años, a pesar de eso, todavía la mamá guarda la ropa de su hijo cuando era bebito. Entonces, para la mamá, esta ropa de su hijo cuando era bebé tiene bastante valor debido a que le ha atribuido el componente emotivo. Valoramos aquello a la cual hemos atribuido elementos emotivos. De ahí que seguramente tú tienes la fotografía de algún familiar que cuidas mucho, por ejemplo, en la actualidad hasta uno tiene fotografías de su mascota y como quiere mucho también a su mascota, valora más esa fotografía. También tenemos en el sujeto el componente conductual. El componente conductual se relaciona con los dos, ¿ya chicos? Con estos dos se va a relacionar. Quiere decir que si tú quieres algo, algo te emociona, entonces te vas a acercar.
Pero si tú no quieres algo, algo no te emociona, no te provoca ninguna emoción, entonces tú te vas a alejar. Entonces, el componente conductual consiste en acercarse o alejarse de algo que nos emocione o de algo que nosotros conocemos, ya que el componente conductual está relacionado con nuestros conocimientos. Muchas veces valoramos más aquello que conocemos. Por ejemplo, en el caso de ustedes, seguramente van a valorar más un libro universitario, un libro preuniversitario, desarrollado, con tus cursos, con claves, bien explicado. En el caso de ustedes, como son jóvenes intelectuales, van a valorar más los libros. Pero en el caso, por ejemplo, de un pirañita, en el caso, por ejemplo, de un delincuente, no necesariamente los libros van a tener la misma valoración que ustedes le están dando. Entonces, quiere decir que depende también de nuestros conocimientos, ¿ya? Hay jóvenes, por ejemplo, de colegios, que en época de colegio, cuando era presencial, hacían visitas a lugares históricos. Y muchos jóvenes, por ejemplo, si es que no se informan de ese lugar histórico, entonces se van a aburrir. Para un arqueólogo, los lugares históricos, por ejemplo, tienen valor por el componente conductual. Igual, ¿no? Si tú sabes de pintura abstracta, has estudiado, tienes conocimiento de pintura abstracta, vas a valorar esa pintura abstracta que a muchos le parecen garabatos, vas a valorar esa pintura abstracta porque te has preparado. Entonces, el valor, cuando el sujeto valora, depende de sus emociones. Cuando el sujeto valora, también depende cuánto sabe, cuánto conoce, y de acuerdo a eso, o nos acercamos o nos alejamos, y ahí participa el componente conductual. Listos, chicos. Hasta ahí tenemos el sujeto. Otro elemento para valorar es el objeto valorado o la realidad. Y hemos dicho que cuando el sujeto valora el objeto, va a captar las cualidades. Estas cualidades se le conoce con el nombre de valor. Son las cualidades del objeto y el valor presenta las siguientes características. A ver, primera característica. Todo valor debe presentar objetividad. Todo valor debe presentar polaridad. También debe presentar grado, al igual que debe presentar jerarquía. Son cuatro, entonces los valores, son cuatro las características principales de los valores. Hemos dicho que todo valor debe presentar objetividad, ¿cierto? Quiere decir que el valor debe ser captado en el objeto tal y como se presenta. Cuando uno capta el objeto o las cualidades del objeto tal y como se presenta, se dice que el valor presenta objetividad, que sería lo contrario a subjetividad, ¿verdad? Entonces, el valor presenta objetividad cuando captamos la realidad tal y como es. El valor también presenta polaridad. Bueno, este término polaridad sabemos que se refiere a los polos y los polos se encuentran opuestos. Lo mismo, el valor presenta polaridad porque el valor también tiene su opuesto. Todo valor tiene su contravalor o su antivalor. A ver, por ejemplo, tenemos acá el valor de lo útil, lo contrario sería el valor de lo inútil, ¿sí? Igual, ¿no? Para algunos, por ejemplo, la Biblia le puede parecer un libro sagrado y para otros de repente lo contrario, ¿no? Lo contrario de sagrado sería profano, ¿verdad? Entonces, cuando un valor tiene su contrario, tiene su opuesto, eso hace referencia de que el valor presenta polaridad. Vamos, dos características. Tercera característica, el valor presenta grado. Bueno, el grado se refiere a la intensidad, ¿verdad? Por ejemplo, en un concurso de belleza, ¿sí? Algunas mujeres son bonitas y otras mujeres son hermosas o hermosísimas. No te olvides que bonito y hermoso no son opuestos, porque si fueran opuestos estaríamos hablando de la polaridad. Bonito y hermoso hacen referencia a lo mismo, solo que hermoso es más intenso que bonito. Entonces, estamos hablando del grado. ¿Ya, chicos? También, ¿no? En una exposición de pintura, ¿verdad? En una exposición de arte, en una exposición de escultura, algunas pinturas también pueden ser bonitos, mientras que para otros bellos, mientras que para otros hermosos. Entonces,
Esta palabra hace referencia a la intensidad. Siguiente propiedad o característica. Todo valor presenta jerarquía. Jerarquía es cuando existen valores superiores y existen valores inferiores. Quiere decir que para nosotros algunos valores nos parecen más importantes que otros y lo ordenamos, ¿verdad? Lo ordenamos y priorizamos y dejamos en segundo lugar o en tercer lugar aquellos valores que nos parecen inferiores. Por ejemplo, para ti, ¿cuál es más valioso? ¿Para ti vale más el valor de la salud o para ti vale más el valor del dinero? O tal vez vale más el valor del amor o de la amistad. O tal vez vale más el valor de la educación. Bueno, si estás escuchando tu clase tempranito es porque probablemente para ti es más valioso la educación, de repente, ¿no? En plena pandemia, por ejemplo, que hemos estado y todavía seguimos un poco, por ejemplo, ha sido más valioso la salud, ya que muchas personas lamentablemente han perdido o se ha empeorado su salud. Para otros, ¿verdad? En la pandemia, más que la salud, ha sido importante el dinero, porque para hospitalizarse han necesitado, por ejemplo, dinero. Y si no hay dinero, no han podido ingresar de repente a las clínicas, ¿verdad? Entonces, a nivel de toda la sociedad peruana, ¿cuál será más importante? ¿El dinero? ¿La salud? Para los políticos, ¿cuál será más importante? ¿La educación? No, no, ya sabemos pues que está en el penúltimo puesto, ¿verdad? A ver, algunos dicen último puesto. Bueno, lamentablemente no le están dando la importancia que deberían dar. Se supone que el valor de la educación y la salud deberían estar en primer lugar como en otros países. Sin embargo, al parecer el dinero se encuentra en primer lugar, o el tema también de la corrupción, lamentablemente, ¿no? Asociada al poder, a la ambición. Entonces, cuando hay valores, muchos valores, acá he colocado solo algunos ejemplitos, y tú consideras cuál es más valioso a diferencia de los demás, entonces estamos hablando de la jerarquía. Así es, Urco. Muy bien, gracias por tu participación. ¿Ya? Muy bien, chicos. Cualquier participación está bien así. Pueden escribir en el chat público o privado y se le va, en este caso, a ir explicando, ¿ya? Muy bien. Entonces, de esta jerarquía es lo que tiene que ver también la tabla de valores, ¿no? En una sociedad hay valores que son más importantes, otros menos importantes, y de acuerdo a eso se elabora también la tabla de valores de una sociedad. Posturas axiológicas. Las posturas axiológicas son todas aquellas posturas que se preguntan de quién depende el valor. ¿De quién depende el valor? ¿El valor depende del objeto o el valor depende del sujeto? O sea, ¿quién determina lo valioso de las cosas? Por ejemplo, si ahorita te encuentras 100 soles en el piso, 50 soles en el piso, ese dinero que te estás encontrando en el piso, ¿tú lo estás considerando valioso a ese dinero? ¿O es que el dinero por sí solo ya es valioso? Profesora, ¿sabe que el dinero es un papel que se produce y yo creo que nosotros le damos valor al dinero? Puede ser, ¿no? Nos preguntamos muchas veces de quién depende el valor. Si te encuentras 100 soles, ¿nosotros le estamos dando valor a los 100 soles o los 100 soles ya es valioso por sí solo? Si te encuentras 100 intis, intis son monedas antiguas, ¿verdad? Si te encuentras 100 intis, ¿será valioso al igual que los 100 soles? De repente ya no, ¿no? Ah, pero si fueras un coleccionista de monedas antiguas, de repente sí, esos 100 intis es muy valioso. Entonces, ¿el valor de quién depende? ¿De nosotros? Nosotros le damos valor al dinero, nosotros le damos valor a la educación, nosotros le damos valor a las cosas, o las cosas ya eran valiosas por sí solas. Frente a esta pregunta de quién depende el valor, surgen las posturas axiológicas que intentan responderse a esas interrogantes. Acá tenemos la primera postura que responde a esa pregunta. ¿Ya, chicos? La primera postura es el objetivismo. Según el objetivismo, el valor está en las cosas mismas. Las cosas presentan valor, en el objeto
se encuentra el valor, lo valioso de las cosas. Quiere decir que según esta postura no depende de la persona, el sujeto no lo determina, sino el objeto mismo. En el objeto mismo se encuentra lo valioso de las cosas. Dentro del objetivismo tenemos al objetivismo naturalista y tenemos al objetivismo idealista. A ver, ¿qué considera el objetivismo naturalista? Considera que el valor se encuentra en el objeto, ya, en el objeto, pero en cada objeto o en cada elemento de la naturaleza. No olvidemos que en la naturaleza hay varios objetos, hay varios elementos, y según el objetivismo naturalista, en la naturaleza se encuentran todos estos elementos que ya son valiosos por sí solos. Por ejemplo, chicos, a ver, un elemento de la naturaleza es el agua. Y la pregunta es, ¿el agua es valioso o no es valioso? Otro elemento de la naturaleza es el aire. ¿Y el aire es valioso o no es valioso? Por supuesto, ¿no? El aire y el agua son elementos valiosísimos, pero ¿es valioso porque yo creo que es valioso o es valioso ya por sí solo? Por sí solo, ¿verdad? Por sí solo, porque imagínate si no hubiese agua, imagínate si no hubiese aire, ¿qué sería de la naturaleza? ¿Qué sería de nosotros? Entonces, al margen de que tú consideres que es valioso o no, esos elementos de la naturaleza ya son valiosos por sí mismos, por sí solos. Entonces, según el objetivismo naturalista, el valor se encuentra en el objeto, en cada elemento de la naturaleza. En ese sentido, las plantas son valiosas, ¿sí? Porque brindan oxígeno también a nuestro organismo. El agua es valioso, el aire es valioso, la tierra, por ejemplo, el suelo, la tierra, donde se produce incluso alimentos, de hecho que es valioso. No es valioso porque yo lo considere, sino los elementos de la naturaleza, si no existiesen, sería terrible, ¿verdad? Tenemos como representante al filósofo Aristóteles. No te olvides que el filósofo Aristóteles escribe una obra llamada La Metafísica, donde en esa obra habla sobre la naturaleza. Bien, entonces el objetivismo se divide en dos, en el objetivismo naturalista y por acá tenemos al objetivismo idealista. Según el objetivismo, ¿qué cosa hemos dicho? El valor depende del objeto. Observa las primeras letras con la cual se escribe esta palabra. El objetivismo, el valor depende del objeto. ¿Qué cosa dice el objetivismo idealista? De que el valor se encuentra en el objeto, pero el valor es un elemento ideal, es un elemento innato que ya está presente en cada objeto. Como es innato, como es ideal, entonces es a priori. Recuerda que la palabra a priori significa antes de la experiencia, que ya en ese objeto ya estaba presente todo lo relacionado al valor de las cosas. Tenemos como representante del objetivismo idealista al filósofo Platón. No te olvides que el filósofo Platón es famoso por su teoría de las ideas, ¿verdad? Él habla acerca de la teoría de los dos mundos, el mundo de las sombras y el mundo de las ideas. Y según Platón, nosotros estamos en el mundo de las sombras y nuestra alma algún día llegará pues al mundo perfecto, al mundo eterno, que es el mundo de las ideas. Y en ese mundo perfecto, eterno, en ese mundo ideal, también se encuentra el valor de las cosas. Entonces, si el objetivismo defiende que el valor está en el objeto y depende del objeto, todo lo contrario a la postura objetivista va a ser la postura subjetivista. ¿Qué cosa dice el subjetivismo, jóvenes? Que el valor no depende del objeto, sino que el valor depende de la persona. El valor depende del sujeto. Somos o es el sujeto quien determina lo valioso de las cosas. Igual, alumnos, el subjetivismo está dividido en dos posturas. Tenemos al subjetivismo hedonista y tenemos al subjetivismo utilitarista. Primero nos vamos a concentrar en el subjetivismo hedonista. ¿Qué cosa dice el hedonismo? El hedonismo considera que lo valioso, recuerda que estamos hablando del valor, el hedonismo considera que lo valioso está relacionado con lo placentero, que todo aquello que nos produce placer, que todo aquello que nos produce agrado,
o placer va a ser valioso. Entonces valioso es todo aquello que nos genera placer. Por ejemplo, si ir a la playa para ti es placentero, si manejar bicicleta para ti es placentero, ¿ya? Si dormir hasta tarde para ti es placentero, si resolver números, hay alumnos que les encanta resolver números, hasta es un reto, es un placer encontrar las claves, ¿verdad? Entonces, todo aquello que te proporciona agrado, todo aquello que te proporciona placer, va a ser valioso, ¿sí? Entonces, todo aquello, por ejemplo, si te gusta o te place mucho comer chocolates, ¿ya? Entonces, todo aquello que nos genera placer va a ser valioso. Eso es lo que considera el hedonista. No olvidemos que para los hedonistas, el mayor bien es el placer y el peor mal es el dolor. Hasta incluso cuando tú lees una obra literaria, para muchos leer una obra literaria es muy placentero, por ejemplo, la lectura pues de cierta obra literaria, ¿ya? No te olvides que cuando utiliza esta palabra placer no se refiere al aspecto sexual, sino a todo aquello que nos agrada. Manejar bicicleta, dormir hasta tarde, viajar, para muchos viajar, por ejemplo, es placentero. Pero recuerda que lo que es placentero para mí no necesariamente será placentero para ti. O sea que lo placentero de quién depende, de cada uno de nosotros. Por eso es que esta postura se llama subjetivismo, porque el valor depende del sujeto, de cada uno de nosotros. Por ejemplo, hay personas que les gusta la playa, pero hay personas que no les gusta la playa. Profesora, no, muchas olas, o la playa está sucia, te puedes hasta quemar de repente con el sol. Entonces, hay personas que no les gusta la playa y prefieren la piscina. Hay personas que les gustan los chocolates y hay personas que no les gustan los chocolates. Entonces, lo placentero depende de cada sujeto. Asimismo, el hedonismo considera que para disfrutar de algo placentero no tenemos por qué exagerar, porque recordemos que la exageración, en lugar de producirnos placer, nos provoca dolor. Si tú te comes un chocolate, puede ser muy placentero. Si tú te comes 2 chocolates, también puede resultar placentero. Pero si te comes 3, 4, 5, al quinto chocolate ya no es tan delicioso o tan placentero como el primer chocolate. Entonces, cuanto vas exagerando, vas 6, 7 chocolates, el placer disminuye. Es por eso que nosotros no tenemos por qué exagerar, ¿verdad? La exageración, en lugar de llevarte al placer, la exageración te conlleva al dolor. Y recordemos que los hedonistas rechazan el dolor o rechazan el displacer. Tenemos como representantes de esta postura hedonista a los filósofos Epicuro y al filósofo Aristipo. A este filósofo Aristipo se le atribuye la frase: el mayor bien es el placer y el peor mal es el dolor. Bien, hasta acá vamos 2 posturas, ¿verdad? El subjetivismo considera que el valor depende del sujeto. Tenemos al subjetivismo hedonista y por acá tenemos al subjetivismo utilitarista. A ver, ¿qué cosa dice el subjetivismo utilitarista? Lo mismo, el valor depende del sujeto, pero siempre y cuando el sujeto le atribuye una cualidad de ser útil. Todos aquellos elementos que para mí es útil, todos aquellos elementos que para mí es útil y sobre todo es útil para la mayoría de personas, entonces va a ser valioso. Repito, es valioso todos aquellos elementos que va a ser útil. Por ejemplo, si mi lapicero es útil, es valioso. Si mi computadora es útil, es valioso. Si el compañero es útil, sí, profesora, el compañero me explica álgebra, es útil. Mi compañero me da consejos, es útil. Todo lo que es útil, chicos, va a ser valioso, ¿correcto? Pero no habla de una utilidad individual, habla de una utilidad grupal. Tiene que ser útil para la mayoría de personas. Solamente va a ser valioso cuando un elemento es útil para mí, pero siempre y cuando genera un beneficio para la mayoría de personas, ¿ya? Es en ese sentido que la pizarra, por ejemplo, cuando tú estabas en la academia presencial,
La pizarra, por ejemplo, era valioso. ¿Y por qué la pizarra era valioso? Porque era útil para todos los profesores y para todos los alumnos, quiere decir, para la mayoría de personas. Entonces, yo consideraba que la pizarra es útil, las personas consideraban, el sujeto consideraba que la pizarra es útil porque le genera beneficio a la mayoría de personas. No solamente una pizarra, ¿no? A ver, el alumbrado público también sería valiosísimo porque a todos los transeúntes le beneficia. La construcción de un puente también sería valiosísimo. ¿Por qué? Porque la construcción de un puente beneficia a la mayoría de personas, a dos pueblos, a dos comunidades, hasta incluso a dos distritos para comunicarse. ¿Verdad, chicos? Tenemos como representantes de este subjetivismo utilitarista al filósofo Stuart Mill y al filósofo Jeremías Bentham. Ellos dos son representantes de esta postura. Muy bien, hasta ahí vamos dos posturas, ¿ya? El objetivismo y el subjetivismo se oponen. El objetivismo considera que lo valioso de las cosas lo determina el mismo objeto, mientras que el subjetivismo considera que lo valioso depende de nosotros. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Tenemos una tercera postura que es el escepticismo axiológico. A ver, ¿qué dice el escepticismo axiológico? Según esta postura, el valor no existe. El valor no está ni en el objeto ni en el sujeto. El valor no existe. Lo único que existen son nuestras emociones. No hay valor, no existe el valor. Nosotros confundimos que un reloj es valioso, nosotros confundimos que un celular es valioso. En realidad, esos objetos no son valiosos. No existe el valor. Lo que pasa es que cuando observamos un objeto nos emocionamos. Qué bonito celular, nos emocionamos, ¿verdad? Cuando vemos una computadora, uy, nos emocionamos y confundimos nuestras emociones con el valor. O sea, el valor no existe. Considera el escepticismo axiológico. Recuerda que la palabra axiológico viene de axiología, de la disciplina filosófica que estudia el valor, y escepticismo, que seguramente, este término escepticismo seguramente ya lo han escuchado en la disciplina filosófica llamada nociología. El escepticismo es aquel que duda, ¿verdad? Duda, duda de las cosas o considera que es imposible conocer algo. Entonces, si juntamos los dos, el escepticismo duda de la existencia del valor. Considera que es imposible que se alcance el valor. Entonces, no hay valor, no existe el valor, solamente existen nuestras emociones. Estamos emocionados cuando vemos un objeto y confundimos nuestras emociones con lo valioso que no existe. Tenemos como representante de esta postura al filósofo Alfred Ayer. Y por último, la última postura axiológica es el socialculturalismo. Según el socialculturalismo, el valor de quién depende, a ver, su propio nombre lo dice, el valor depende de la sociedad, el valor depende de la cultura, el valor depende del contexto. Por ejemplo, en la época medieval era más valioso la tierra que en la actualidad, que es más valioso el comercio, ¿verdad? Cuando no debería ser así, nosotros todavía nos alimentamos obviamente de lo que la tierra produce. Pero en la época medieval estamos hablando de otro contexto, de otra situación, de contexto, entonces el valor era distinto, era diferente en la época medieval, en la época moderna, en cada época, cada elemento valioso dependía del contexto. Igual, ¿no? En la época medieval, por ejemplo, Dios, lo sagrado, lo espiritual, estaba en primer lugar. Tanto es así que si tú no creías en Dios, eras perseguido por la iglesia de la Santa Inquisición y quemado vivo delante de tus familiares. En la actualidad, Dios, lo espiritual, ya no es tan valioso, porque en la actualidad tú eres libre de creer o no creer. Eres libre de pertenecer a una religión o tal vez a otra religión. Entonces, mira, los contextos han cambiado, la sociedad, la cultura ha cambiado. Lo mismo, ¿no? Lo que es valioso en Perú, de repente en otros países no es valioso. Por ejemplo, hay países pequeñitos donde la vida no tiene valor. En Irán, en Irak, por ejemplo, la vida no tiene valor. Es valioso
en ese caso su religión, por ejemplo. Hay lugares como por ejemplo Cuba, donde la medicina, donde la educación es más valioso que en nuestro contexto o en nuestra situación pues sociocultural. Igual, ¿no? Depende de cada lugar, depende de cada país, quien determine qué cosa es valioso y qué cosa no es valioso. Muy bien, chicos, hasta ahí con axiología terminamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí que tengan? Lo pueden hacer a través del chat privado o el chat grupal, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, alguna parte que desean que repita, explique o dé algún ejemplito más. ¿Está bien? A ver, ¿qué opinas? Cutipa, Montes, ¿cómo vamos? ¿Se entiende, no se entiende? A ver, ustedes me dicen, ¿ya chicos? Pueden pronunciarse, no sean tímidos o tímidas. Muy bien. ¿Desean un ejemplo más? ¿De qué parte? A ver, ¿de la postura o de la primera diapositiva? ¿De cuál les gustaría un ejemplito más? De las posturas. Ya listo, muy bien. Ya algunos me dicen que sí se comprende y otros me están pidiendo ejemplitos de las posturas, ¿verdad? Ya está. A ver, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito. Por ejemplo, nuestro celular, ¿ya? Nuestro celular o computadora. Bueno, ¿por cuál de los dos estamos escuchando la clase? ¿Por nuestro celular o nuestra computadora? Profesora, yo estoy escuchando clase por el celular. ¿Y ese celular que tú tienes es valioso porque tú consideras que es valioso? ¿O por sí solo, sin nuestra participación, por sí solo el celular ya es valioso? Si tú consideras que tú le estás dando el valor al celular, esa postura se le llama subjetivismo. Pero si consideras que ese celular ya era valioso por sí solo, esa postura se llama objetivismo. En cambio, el escepticismo axiológico dice que el valor de las cosas no existen, ni depende de la persona, ni depende del objeto. En cambio, el socialculturalismo dice que lo valioso depende del contexto. Por ejemplo, en este contexto actual, chicos, la tecnología es muy valiosísimo y gracias a ello hemos podido comunicarnos. ¿Quién iba a imaginarse, no, que en algún momento realizaríamos una clase virtual, ¿verdad? Todos estamos acostumbrados a ir a un salón, a usar la pizarra acrílica o el otro tipo de pizarra, pero los tiempos están cambiando, los tiempos se están modernizando, ¿verdad? Vivimos en un contexto globalizado donde la tecnología y la ciencia avanza pues a tremendos pasos. Entonces, según el socialculturalismo, por ejemplo, vivimos en un contexto diferente y de eso depende el valor de las cosas. ¿Ya está listo? ¿Has tomado desayuno? ¿Qué has tomado desayuno? ¿Tu cuáquer, tu leche, agüita de manzana, tu pan? A ver, ese pan, profesora, el pan que yo he tomado desayuno, el cuáquer con leche que yo he tomado de desayuno, profesora, no hable de desayuno que ya estoy antojando. Bueno, ha sido muy placentero. Mi desayuno ha sido tan placentero que hasta he tomado 2 tazas. Quería tomar una tercera taza, pero ya me dolía la barriga, ya. Ah, ya. Entonces, ¿qué dice el subjetivismo hedonista? Que lo placentero es valioso. Si, por ejemplo, a ti te gusta el cuáquer con leche y es placentero para ti, es valioso. Profesora, a mí no me gusta, ¿no? La verdad, no me gusta, prefiero tomar otra cosa de desayuno. Quinoa, por ejemplo, sí me gusta, profesora. Entonces, solamente lo que es placentero es valioso, pero lo que te genera desagrado, incomodidad, no es valioso según el hedonismo. ¿Correcto? Ya está. Y el utilitarismo considera que lo valioso depende de las cosas que nos generen beneficios. Por ejemplo, tu libro va a ser útil porque te genera un beneficio. Por ejemplo, tu cama es útil porque también te genera un beneficio. Nuestra ropa también es útil, nos genera beneficio, pero si nuestra ropa se ensucia, se mancha, está roto, tiene muchos agujeros, a lo mejor ya no va a ser útil, salvo que en tu casa lo usen de trapeador. Profesora, toda mi familia usa mi ropa de trapeador. Cuando no sirve mi ropa,
Cuando aparentemente no sirve, toda mi familia lo usa de trapeador. Quiere decir que la ropa sigue siendo útil para la mayoría de los integrantes de nuestra familia. Eso es lo que defiende el utilitarismo, que lo valioso depende de la utilidad. ¿Ya? ¿Y cómo sería, por ejemplo, profesora, el valor del pan para los idealistas? Por ahí tengo una pregunta. Bueno, según el idealismo, vamos a retroceder. Según el idealismo, primero tenemos que entender qué es el objetivismo. Según el objetivismo, por ejemplo, estamos hablando de los alimentos, ¿no? El pan es un alimento. Según el objetivismo, lo valioso del pan no depende de mí, sino que en ese elemento está lo valioso el valor está en ese mismo elemento. No olvidemos que el pan o lo que contiene el pan principalmente, hay elementos nutritivos, ¿verdad? Y es muy probable, y todos sabemos, que los elementos nutritivos, eso ya no depende de mí, que los elementos nutritivos por sí solo es muy valiosísimo para cada organismo. Entonces, el objetivismo defiende el valor en cada objeto, en este caso, en los nutrientes, en los elementos. Pero tú sabes que el pan, chicos, aparte de que es valioso por sí solo, sobre todo lo que contiene nuestro pan, aparte de que es valioso por sí solo, es un elemento de la naturaleza, ¿verdad? Porque la tierra produce los alimentos. Entonces, si hablamos de los elementos de la naturaleza, ya estaríamos mencionando al objetivismo naturalista, ¿sí? ¿Y cómo sería objetivismo idealista, profesora? Bueno, según esta postura, el valor, nosotros no aprendemos a darle valor a las cosas, sino que los alimentos ya nacen con esta cualidad de ser valiosísimo. Quiere decir que al nacer ya con una cualidad, al tener ya una cualidad incluso antes de su propia existencia, estamos diciendo que el valor es un elemento ideal, perfecto, que todo objeto tiene. Todos, según esta postura, todos los elementos que nos rodean tienen la cualidad de ser valioso porque ya estuvo presente esa cualidad. Entonces, esto es lo que defiende el objetivismo idealista. El valor es a priori, el valor se encuentra en todos los elementos, el valor es innato, recuerda que la palabra innato es todo lo contrario a aprendido. Es innato, ya está presente en cada objeto. Entonces, en los alimentos, el valor ya está presente en los alimentos. Listo, chicos. Ahora sí, ahí tenemos esas dos posturas opuestas. Y el escepticismo niega, está en contra de todo, niega, no hay valor, solamente hay emociones. Cuando yo voy a consumir mis alimentos, me emociono y confundo lo valioso con la emoción. Y en el caso del social-culturalismo, depende del contexto o depende de la sociedad, ¿verdad? No olvidemos que los alimentos que se consumen en la actualidad no necesariamente se consumían antes. Antes era otro contexto, otra cultura, otra sociedad. Incluso en otros países, otros son los alimentos, ¿verdad? En la selva, por ejemplo, su desayuno es distinto al nuestro. O sea, depende del contexto de la cultura, lo valioso de las cosas. Bien, terminamos entonces, gracias por su participación, por sus preguntas y dudas. Terminamos entonces con la axiología y pasamos a otra disciplina filosófica llamada ética. Disciplina filosófica llamada ética. A ver, concéntrate acá en el origen de esta palabra. A ver, un ratito, ¿ya? Concéntrate en el origen de esta palabra, ethos. ¿Listo, chicos? Ahora sí, vamos a concentrarnos. Entonces la palabra ética proviene del término ethos, que significa costumbre, quiere decir que todo aquello que nosotros hacemos por costumbre. A ver, por costumbre desayunamos, por costumbre trabajamos también, por costumbre estudiamos. Hay muchas cosas que hacemos por costumbre. Todo lo que hacemos a diario generalmente lo hacemos por costumbre. Ahora la pregunta es, ¿todo lo que tú haces a diario es correcto? Por ejemplo, escuchar clase es correcto, desayunar es correcto, ir a hacer compras es correcto, ver televisión es correcto. Todas las conductas que tú haces es o no es correcto. Entonces la ética estudia lo que hacemos, nuestra conducta, lo que hacemos,
si nuestro comportamiento, lo que hacemos, si es correcto o no es correcto, a la cual también se le conoce con el nombre de moral. O sea, la ética estudia la moral, disciplina filosófica que estudia la moral. Profesora, si la ética estudia la moral, quiero saber qué cosa es la moral. A ver, acá tenemos la moral, son conductas o son acciones, pero estas conductas o estas acciones son determinadas por la sociedad. O sea, la sociedad determina qué es moral y qué es inmoral. O sea, la sociedad determina qué es correcto y qué cosa es incorrecto, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasaría si cada alumno prende su cámara y resulta que al prender su cámara, uno de los compañeros está con poca ropa, vamos a decir así, ¿ya? Está con poca ropa. Todos nosotros, de hecho, que nos vamos a sorprender, hasta nos vamos a escandalizar. Y en otros lugares, debido a las clases virtuales, sin darse cuenta, algunos han prendido su cámara y se han visto ciertas escenas sorprendentes al prender la cámara. Y hasta salió en la televisión. ¿Y por qué nos vamos a escandalizar? Ah, es que la sociedad, el resto, nosotros, al ver una acción o un comportamiento, somos nosotros quienes censuramos o quienes aprobamos un comportamiento. Somos nosotros los que determinamos qué es correcto y qué es incorrecto. Entonces, a ese sistema de conductas correctas o incorrectas determinados por la persona se le conoce con el nombre de moral. Si una persona no cumple lo que la sociedad determina, ¿qué cosa vamos a decirle? Ya que esta persona probablemente es un inmoral, ¿cierto? Por ejemplo, no olvidemos que la moral peruana es completamente diferente a la moral norteamericana y a la moral europea. Nosotros como que somos un poquito más conservadores, a diferencia, por ejemplo, de los norteamericanos que son más liberales. En Norteamérica, por ejemplo, hay muchas cosas que están permitidas, ¿ya? Por ejemplo, el aborto está permitido. El consumo de sustancias alucinógenas hasta cierta cantidad está permitido. Pero es que estamos hablando de otro contexto, de otra situación. En cambio, en nuestro país hay muchas cosas que son consideradas incorrectas. Hay muchas cosas que son consideradas inmorales. Incluso la sociedad se escandaliza cuando hablamos, por ejemplo, del matrimonio entre homosexuales. Todavía hay algunos o algunas personas que se escandalizan cuando hablamos, por ejemplo, de este tema. Entonces, el contexto o la moral depende, mejor dicho, de la sociedad. En Europa igual, ¿no? Los europeos también, por ejemplo, tienen otra forma de pensamiento, tienen otra forma de comportamiento. Entonces, en cada país, en cada lugar, en cada contexto, sociedad, la moral va a ser distinta, la moral va a ser diferente, ¿ya? Por ejemplo, y los árabes. No olvidemos que los árabes, por ejemplo, tienen 5 o 6 esposas. Los árabes se pueden casar con muchas mujeres. Depende también de sus ingresos económicos la cantidad de esposas que puede tener. En cambio, en nuestro país, si algún jovencito se casa con 2 o 3 mujeres, puede ser acusado incluso en un tribunal, ¿verdad? Entonces, de nuestro país, ese jovencito sería catalogado como un inmoral si es que tiene 2 o 3 esposas, porque nuestra sociedad es completamente diferente, completamente distinto nuestra moral. Entonces, la moral es un conjunto de conductas, de acciones, hemos dicho, determinada por la sociedad. La sociedad, para regular tus acciones y determinen qué es correcto y qué no es correcto, la sociedad va a crear una serie de normas. Las normas son deberes u obligaciones que nosotros tenemos que cumplir. Es en ese sentido que existen dos tipos de normas. Tenemos a la norma moral, llamada también norma autónoma, y tenemos a la norma jurídica, llamada también norma heterónoma. Vamos a explicar primero la norma moral. ¿Qué cosa es la norma moral o la norma autónoma? Son todas aquellas normas, son todos aquellos deberes u obligaciones que dependen de nosotros mismos, que nosotros mismos, por principio, hemos decidido cumplirlas. Si nosotros no cumplimos con estas normas, con estos deberes, con estas obligaciones, nos vamos a sentir culpables. Quiere decir que el no cumplimiento
de una norma moral puede generar sentimientos de culpabilidad. A ver, ¿cómo es eso? Acá he colocado un ejemplito, ¿ya? Para que se entienda. Recordemos que a través de los ejemplos vamos a entender toda esta parte, ¿ya, chicos? A ver, por ejemplo, respetar a nuestros padres. Nosotros hemos decidido respetar a nuestros padres. Nadie nos obliga a respetar a nuestros padres. Tú mismo, por principio, porque tus padres te han criado, se han desvivido por ti, tú has decidido respetar a tus padres. Entonces, ¿es una norma moral o es una norma autónoma? Porque depende de ti mismo. El Estado no te obliga a respetar a tus padres. Tú mismo has decidido respetar o no a tus padres, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si un día estamos molestos, estamos enojados, las cosas no nos han salido como esperamos y le contestamos mal a nuestros padres? Si nosotros somos hijos respetuosos, si nosotros somos hijos amorosos, si nosotros somos hijos agradecidos, ¿qué pasa si un día por la cólera de repente le faltamos el respeto a los padres? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nos vamos a sentir culpables, nos vamos a sentir mal, ¿no? Tanto es así, vamos a experimentar culpabilidad, tanto es así que vamos a ir de repente a pedirle disculpas a nuestros padres, ¿verdad? Tanto es así que quizás vamos a aceptar resignados el castigo que nos está poniendo nuestros padres. Entonces, la norma moral depende de nosotros. Respetar a los padres, respetar a los ancianos, ayudar al prójimo depende de nosotros. Por ejemplo, tú observas a un ancianito cruzar la pista y siempre le ayudas de repente a cruzar la pista. Nadie te obliga a que le ayudes, o sea, está en ti, es un principio autónomo, interno, que depende de ti y no del Estado, el querer ayudar a los demás. ¿Y qué pasaría si un día, por estar apurado, tenías que ayudarle a un abuelito a cruzar la pista, pero un día por estar apurado no has podido y te vas? Y justo que te estás retirando, el abuelito cruza solo la pista y lamentablemente le atropella un carro y muere. ¿Cómo nos vamos a sentir? Culpables, ¿verdad? Porque pudimos arriesgar, aunque sea un par de minutos, para ayudar a ese abuelito, ya que a nosotros nos encanta ayudar al prójimo. Entonces, quiere decir que la norma moral atenta a tus propios valores. Tú de repente tienes el valor del respeto, a ti te caracteriza el valor de la solidaridad, de repente te caracteriza el valor de la sinceridad, ¿cierto? Y cuando mientes, como que no te sientes bien contigo mismo. No, profesora, yo no estoy acostumbrado a mentir. No, mejor le voy a decir la verdad. Así me cueste de repente el afecto de alguien, ¿verdad? Entonces, este tipo de normas atenta contra tus propios valores, contra tus propios principios. Obviamente, para sentir culpabilidad tienes que tener valores. Por ejemplo, un delincuente no tiene valores, entonces no va a experimentar sentimientos de culpabilidad. Un psicópata, peor todavía, ¿no? Entonces no va a experimentar sentimientos de culpabilidad. En casos normales, nosotros tenemos valores, 3, 4, 5, 10 valores, y si atentan contra nuestros valores, nos vamos a sentir culpables. Vamos a querer que se respeten nuestros principios. Bien, chicos, ese es el caso de la norma moral. La norma moral entonces no depende del Estado, sino depende de nosotros mismos. Todo lo contrario a la norma jurídica. La norma jurídica sí depende del Estado. Como la norma jurídica depende del Estado, es por eso que a este tipo de norma también se le va a conocer como norma heterónoma, o sea, depende de los demás. Depende de los demás, depende del Estado. En cambio, la norma moral era autónoma porque depende de nosotros. La norma jurídica depende del Estado. El Estado te pone una serie de normas, es más, hasta el Estado te obliga a que tú cumplas una serie de normas, una serie de leyes que tú respetes, por ejemplo. Todas las normas que nos ha puesto el Estado es considerado una norma jurídica. Si es que tú no cumples esta norma jurídica, no vas a experimentar sentimientos de culpabilidad. En cambio, la norma moral sí se experimentaba sentimientos de culpa. En la norma jurídica no experimentamos sentimientos de culpabilidad si es que no respetamos o burlamos la norma jurídica. A ver, chicos, acá tenemos un ejemplo. Un ejemplo de norma jurídica es pagar nuestros impuestos o pagar nuestros arbitrios, ¿verdad? Entonces tenemos que pagar
Los arbitrios de la casa, bueno, nuestros padres pagan los arbitrios. Si tenemos algún negocio, ferretería, restaurante, tenemos que pagar los impuestos, ¿verdad? Si no pagamos, el Estado nos amenaza, nos coacciona, nos manda hojitas, papeles amenazantes de que tenemos que pagar, que ya debemos 1.000 soles, que ya debemos 2.000 soles, ¿verdad? Nos obliga, nos coacciona. Y si no pagamos, clausura nuestra tienda, clausura nuestra ferretería, clausura nuestro restaurante. Se busca amenazar. Coaccionar significa amenazar. Embarga nuestros bienes si es que no cumplimos con lo que el Estado dice. Es por eso que no genera, si por OVE no llegamos a burlarnos de la norma jurídica, le sacamos la vuelta a la norma jurídica, no va a generar sentimientos de culpabilidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un señor dueño de un restaurante debe 5.000 soles? Debe 5.000 soles, tiene que pagar los 5.000 soles, porque si no le cierran el restaurante, ¿verdad? Y justo cuando están a punto de cerrarle el restaurante, imaginemos que sale una ley en la cual no se le va a cobrar a los restaurantes siempre y cuando el dueño firme o asegure que ha caído en extrema pobreza producto de la pandemia. Entonces, este dueño va a querer acogerse a esta ley. Y si la ley es aceptada por el Estado, es muy probable que este señor que debía 5.000 soles ya no pague, ¿verdad? Que se le perdone su deuda de 5.000. Si es que logra perdonarse la deuda por el Estado, este señor no se va a sentir culpable, ¿no? Al contrario, se va a sentir bien, se va a sentir aliviado porque le han perdonado esa deuda para que pueda seguir, en este caso, trabajando, ¿ya? No va a experimentar sentimiento de culpa. A ver, yo no creo que este señor se sienta mal por no haber pagado los 5.000 soles. Profesora, yo quería pagar los 5.000 soles, ahora me siento mal. Me siento tan culpable que no puedo ni tomar desayuno, no puedo ni dormir, sufro de insomnio. No, no. Cuando nosotros tenemos deudas elevadísimas y el Estado nos perdona esa deuda porque sale una nueva ley, porque llegó Año Nuevo, en Año Nuevo también, por ejemplo, hay deudas de arbitrios que el Estado te perdona hasta un 50% por Navidad, por Año Nuevo. Entonces, cuando logramos beneficiarnos, no nos vamos a sentir culpables. En cambio, si tú burlas una norma moral, ahí sí te vas a sentir culpable, ¿verdad? Nuestro familiar quería que le donemos sangre y nosotros, pues, por estar pensándolo mucho, tal vez le dono sangre, no sé, voy a pensarlo, y hasta que lo piensas, el familiar fallece. Y nos sentimos tan culpables que hasta podemos de repente perder el apetito. Acá sí, ¿no? En la norma moral hay sentimientos de culpabilidad. En cambio, la norma jurídica, ¿no? Un señor al manejar su carro se pasó la luz roja. Y tú sabes que respetar las señales de tránsito es una norma jurídica porque las señales de tránsito y el respeto por las señales de tránsito lo impone el Estado. Pero ¿qué pasaría si este señor al pasarse la luz roja, felizmente no hay ningún policía que lo estaba vigilando? Entonces este señor no se va a sentir culpable por pasar la luz roja, porque felizmente no le han puesto la multa, ¿verdad? No hay sentimientos de culpabilidad. Yo no creo que este señor, cuando no ha sido multado porque no ha habido policía, yo no creo que este señor se sienta mal y diga, uy, qué mal me siento, me hubiera gustado que un policía me ponga una multa. Tan mal me siento que no puedo ni dormir. Tan mal me siento que al día siguiente voy a buscar al primer policía para que me ponga la multa. Es más, le voy a decir, señor policía, sabe que ayer anoche me pasé la luz roja y por favor póngame la multa. No creo que haga eso, ¿no? Es que hemos dicho que las personas que no cumplen la norma jurídica no va a experimentar sentimiento de culpabilidad. En cambio, la persona que atenta contra la norma moral sí experimenta sentimientos de culpabilidad. ¿Ya? Acá hay culpa. Bien, esos son los dos tipos de normas. Ahora, ¿quiénes se encargan de cumplir estas normas? Nosotros. Nosotros las personas. Nosotros somos persona moral. La persona moral se encarga de cumplir ya sea la norma moral o ya sea la norma jurídica. Para que tú seas una persona moral, porque la persona moral puede tener conductas correctas o la persona moral puede tener conductas incorrectas. Obviamente, si tiene conductas correctas,
va a ser aplaudido, pero si tiene conductas incorrectas va a ser sancionado moralmente o jurídicamente, ¿verdad? La sanción moral es el sentimiento de culpa. La sanción jurídica puede ser cárcel, por ejemplo. Depende de qué ley del Estado estamos atentando. Para ser persona moral hay 3 requisitos. Uno, darte cuenta de lo que haces, es tener conciencia moral. 2, ser libre de lo que hacemos, tener libertad moral. Y 3, asumir las consecuencias. Siempre que nosotros hacemos algo hay que pensar muy bien en lo que hacemos, porque tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Si atentamos con hacia una norma moral, tenemos que asumir las consecuencias, que es la culpabilidad o la sanción moral. Si atentamos contra una norma jurídica, como algunas farmacias o boticas que venden medicina adulterada, tienen que asumir las consecuencias, que es la clausura o la multa por haber dañado o perturbado la salubridad pues pública. Bien, hemos dicho que nosotros somos persona moral. Chicos, al igual que el caso anterior, al igual que la axiología, la ética también se pregunta de quién depende la moral. La ética también se pregunta de qué depende lo bueno o lo malo. ¿Quién determina qué cosa es correcto y qué cosa es incorrecto? Y frente a esa pregunta de lo correcto o de lo incorrecto, frente a esa pregunta, surgen diferentes posturas que van a intentar responder a la pregunta de quién depende lo correcto o lo incorrecto. Y como posturas tenemos, por ejemplo, al eudemonismo. Según el eudemonismo, correcto o moral es todo aquello que nos genera felicidad. Si tú haces algo que te causa felicidad, es más, el ser humano debe ir en búsqueda de la felicidad. Entonces, las acciones que nos hacen ser felices, esas acciones moralmente son correctas. Es correcto todo aquello que nos genera felicidad, ¿no? Por ejemplo, ingresar a la universidad, prepararte, ser el mejor hijo de repente. Ahorita hay personas bueno, antes había personas que ofrecían chocolatadas, hay algunos que, por ejemplo, recaudan juguetes y ayudan a los niños de extrema pobreza. Entonces, si tú haces acciones que te genera felicidad, entonces esa conducta va a ser una conducta moral, una conducta correcta. Pero recuerda que la felicidad tiene que ser regulada por la razón, porque un delincuente robar, asaltar le hace feliz, pero yo no puedo decir que esa conducta moralmente es correcta porque no ha sido regulada por la razón. Tiene que ser regulada por el intelecto, por la razón, y debemos ir en búsqueda de la felicidad. Tenemos como representante del eudemonismo al filósofo Aristóteles. Eudemonismo viene del término eudemonion, que significa felicidad, búsqueda de la felicidad. Otra postura ética aparte del eudemonismo es el utilitarismo. El utilitarismo ya lo hemos visto en el caso anterior, ¿verdad? En la axiología ya hemos hablado del utilitarismo. A ver si te acuerdas, ¿qué decía el utilitarismo? Hablaba del beneficio de las cosas. Claro que en axiología estábamos hablando de que valioso es todo aquello que nos genera utilidad. En axiología hemos dicho que valioso es todo aquello que sea útil para la mayoría de personas. Ahora estamos hablando de la ética. Es lo mismo, solo dale otro sentido, el sentido ético. La ética estudia la moral. Entonces, el utilitarismo va a considerar que la moral o lo correcto, porque recuerda que la moral estudia lo correcto o incorrecto, la moral es todo aquello que nos genere beneficio. Si hacemos todo aquello que nos genera utilidad, entonces ese comportamiento va a ser un comportamiento moral. Un comportamiento moral es correcto siempre y cuando esa conducta genera beneficio para la mayoría de personas. ¿Ya, chicos? Entonces, la construcción de un puente, el alumbrado público, genera beneficio para la mayoría de personas. Entonces, cuando un grupo de personas construyen ese puente, esa conducta de construir ese puente es una conducta moral, es una conducta moralmente correcta, porque no olvidemos que ese puente va a beneficiar a todos o a la mayoría de personas. En el caso de la ética, el utilitarismo se concentra en el comportamiento. En el caso de la axiología, se concentraba en cada elemento, en lo valioso de las cosas.
pero la ética se concentre en el comportamiento. Entonces, la conducta de construir, la conducta de tramitar la construcción, ¿verdad? Toda esa conducta que genera la construcción de un puente o genera el alumbrado público va a ser una conducta moralmente correcta, porque beneficia a la mayoría de personas. Los representantes son los mismos, Stuart Mill y Jeremías Bentham. Otra postura, chicos. A ver, por acá tenemos al estoicismo. El estoicismo es una postura ética que considera que correcto o moralmente correcto es todo aquello que busca la tranquilidad de nuestra alma. En otras palabras, nosotros no tenemos por qué conmovernos por ningún estímulo que nos rodea. Tenemos que tratar de mantener una calma ante los elementos que nos rodea, buscar una ataraxia. Cuando nosotros frente a las cosas buscamos una ataraxia, una tranquilidad de nuestra alma, ese comportamiento de calma, ese comportamiento de no dejarnos perturbar frente a los elementos que nos rodean, a ese tipo de comportamiento o de ese tipo de comportamiento es que está a favor el estoicismo. Correcto es la búsqueda de la tranquilidad del alma. Repito, a la tranquilidad del alma se le llama también ataraxia o autarquía, así también se le conoce. Entonces, nada nos perturba, nada nos conmueve, nada nos emociona, plantea el estoicismo. Según el estoicismo, los elementos, frente a los elementos que nos rodean, nosotros somos imperturbables. ¿Ya, chicos? Tenemos como representante del estoicismo al filósofo Zenón de Sitio. Ahora, ¿por qué ellos hablan de la tranquilidad del alma? Lo que pasa es que según los estoicos, nuestro destino ya está hecho. Nosotros no podemos hacer nada llorando, no podemos hacer nada sufriendo, no podemos hacer nada lamentándonos. Hay personas que viven sufriendo, lamentándose, preocupándose por diferentes temas como la salud, como la educación. Hay personas que viven hasta preocupándose por el tema de la muerte. Entonces, según los estoicistas, nuestro destino ya está hecho. Así que nada vas a ganar preocupándote por un tema u otro tema. O sea, trata de resignarte, en el sentido de que trata de estar calmado, trata de estar tranquilo y no dejar que nada te perturbe porque ya hay un destino trazado. Buscamos entonces esa tranquilidad del alma y si respetamos esa búsqueda de que nada nos perturbe, entonces dichas acciones moralmente serán correctas. Por acá tenemos al hedonismo, que también se ha mencionado en la postura anterior, en la disciplina anterior. A ver, ¿qué hemos hablado de la disciplina anterior? Hemos dicho que, según el hedonismo, valioso es todo aquello que nos proporciona placer, según la axiología. Ahora estamos hablando de la ética. Repito, ¿qué estudia la ética? El comportamiento. Nos concentramos entonces en el comportamiento. ¿Qué dicen los hedonistas? Toda aquella conducta, recuerda, estamos hablando de la conducta o comportamiento. Toda aquella conducta, todo aquel comportamiento que nos genera placer, entonces ese comportamiento que nos genera placer será moralmente correcto. Es moralmente correcto todas las acciones que nos generan placer. Por ejemplo, si la acción de cocinar te genera placer, entonces moralmente es correcto. Si la acción de resolver números, resolver pupiletras o llenar sudoku te genera placer, entonces las acciones que nos causan placer serían moralmente correctas. Los representantes son los mismos, chicos, Epicuro y Aristipo. Epicuro más adelante funda también su propia escuela, donde habla de que el placer está en primer lugar, a la cual esa escuela, al ser fundada por Epicuro, recibe el nombre de epicureísmo. No olvidemos que a Aristipo, a este filósofo, le corresponde la frase célebre: el mayor bien es el placer y el peor mal es el dolor. Según el hedonismo. Y tenemos como última postura el formalismo kantiano, o conocido también como la ética kantiana. ¿Qué cosa dice el filósofo Immanuel Kant? Que seguramente también en clases anteriores has escuchado hablar de Kant. No olvidemos que Kant es fundador del criticismo.
Y el criticismo es una postura intermedia que reconcilia el problema del origen del conocimiento. Pero acá Kant lo vamos a volver a mencionar en el comportamiento correcto o incorrecto, quiere decir en el estudio de la ética. ¿Qué cosa dice Kant? Kant dice que la moral es innata, que la moral es a priori, no te olvides que innato, a priori, antes de la experiencia, que la moral no es aprendida, que nosotros ya nacemos con este elemento, con esta idea de moral. Todos nosotros compartimos y tenemos de forma innata esta moral. Entonces, como todos nosotros tenemos esta moral, se le llama imperativo categórico. Entonces, es el imperativo categórico de Kant. Vamos a explicar a ver de qué trata, ¿ya? Por ejemplo, eh, actualmente si tú haces cosas buenas o si tú haces cosas malas, es porque la sociedad determina a través de sus normas qué cosa está bien y qué cosa está mal, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si no hubiera normas? A ver, si no hubiese normas, ¿tú harías lo que se te da la gana? Si no hubiera normas, si no hubiera cárcel, si no hubiera sanciones, ¿tú matarías? Si no hubiera normas, si no hubiera cárcel, si no hubiera sanciones, ¿tú empujarías al compañero del quinto piso de un edificio? ¿Cómo que sexto piso? No creo, ¿no? No, a veces de la cólera decimos algo, pero si no hubiera normas, profesora, si no hubiera cárcel, me detengo. No es así en realidad, porque recordemos que hace muchos años atrás, cuando el hombre ha surgido o se ha desarrollado recién, no había normas. Y sin embargo no pasábamos matándonos entre nosotros, ¿verdad? Igual convivíamos a pesar de que no había normas. Eso quiere decir de que exista o no existan las normas, la moral ya es algo que está inherente, presente en nosotros de forma innata. Y gracias a esa moral innata, nos detenemos y no realizamos conductas incorrectas. Kant también hablaba del deber, que nosotros, en cuanto a un comportamiento, él decía que nosotros tenemos que hacer lo que es correcto. Una conducta va a ser moralmente correcta siempre y cuando hagamos lo que debe ser, realizamos lo que tiene que ser, ¿ya? Por ejemplo, si tu vecino comete un crimen, es un ejemplo, ¿no? Si tu vecino comete un crimen, según Kant, tenemos que hacer lo correcto. ¿Y qué cosa es lo correcto? Denunciar al vecino. Por ejemplo, si nuestro compañero comete un crimen, tenemos que hacer lo correcto. ¿Qué cosa es lo correcto? Denunciar al compañero. No es que mi compañero es mi mejor amigo, profesora, yo no lo puedo denunciar. No, ¿no? Según la moral kantiana, tenemos que hacer lo correcto, lo que debe ser. ¿Ya? Entonces, ya, profesora, está bien, voy a denunciar a mi vecino, voy a denunciar a mi compañero. Sí, tenemos que hacer lo que es correcto, lo que debe ser. Pero, ¿qué pasaría si ese delito lo comete nuestra mamá? ¿Qué pasaría si este delito lo comete nuestro padre? A ver, según la moral kantiana, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Lo correcto, ¿no? Si este delito lo comete nuestro familiar, también tenemos que denunciarlo. Hay que hacer lo correcto, no lo que a ti te convenga, sino lo que está bien, lo que es correcto. Y lo correcto es, al margen que sea mi familiar o no sea mi familiar, si alguien comete un delito, yo tengo que denunciarlo. Así es. Eso es lo que dice la moral kantiana, completamente distinto a lo que decía Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo decía, el fin justifica los medios, que hay que ser capaz de cualquier cosa con tal de conseguir nuestros objetivos. En cambio, Kant no dice así, Kant dice, hay que hacer solo lo correcto, hay que hacer lo que debe ser. Entonces, esta es la moral kantiana. Igual, a ver un ejemplito más para que se entienda. Si tú estás en el carro y el cobrador no te ha cobrado el pasaje, ha habido tantas personas que no te han cobrado el pasaje, ¿qué tenemos que hacer? Lo correcto. ¿Y lo correcto qué cosa es? Decirle al cobrador, no me has cobrado, cóbrate, ¿no? Eso es lo correcto. Entonces, siempre hay que hacer lo correcto según Kant. No hay que, profesora, no es mi culpa, pues no me ha cobrado, ¿para qué anda distraído? Mejor me bajo rápido antes que se dé cuenta. No. Según la moral kantiana, siempre tenemos que hacer lo correcto. ¿Ya, chicos? Muy bien. Respecto a los valores éticos, porque acá la ética sí estudia los valores éticos, la ética estudia la justicia, la ética estudia la solidaridad, la ética estudia la igualdad, la ética estudia la dignidad.
¿ya? Entonces, todos los valores éticos que tú conoces sí le corresponde como objeto de estudio a la ética, los valores morales, lo asociado con el comportamiento. No valor solo, ¿no? Porque valor solo, de valioso, le corresponde a la axiología. Pero si hablamos de valores como la solidaridad, como la justicia, como la dignidad, los valores morales, los valores éticos, obviamente sí le corresponde a la ética. Ustedes tienen sus preguntitas, si no me equivoco. De las preguntitas que tienen ustedes en sus separatas, se han elegido algunas preguntas para desarrollar acá. La pregunta número 1, como es un texto enorme para analizar, lo hemos dejado para que se concentren, lo analicen ustedes, y si hay alguna consulta lo pueden realizar. Por ejemplo, aquí he colocado la pregunta número 2. He colocado 3 preguntitas pares, sobre todo pares. Pregunta número 2. Muy bien, chicos, vamos a analizar la pregunta número 2, ¿ya? Ya he explicado la axiología, ya he explicado la ética. Vamos a desarrollar la pregunta número 2. Vamos a ponerle claves a esta pregunta. A ver, ¿qué dice? De acuerdo con muchas personas, los principios morales pueden dejar de ser considerados. Pueden dejar de ser considerados en determinadas situaciones. Sobre todo si es que existe la posibilidad de obtener beneficios económicos a partir de estas determinadas acciones. De lo anterior podemos deducir que los seres humanos suelen establecer a ver, voy a colocar las claves, las alternativas, perdón. Bien, chicos, ahí están. Si tú lees esta pregunta, para ti, ¿cuál sería la respuesta? ¿La alternativa A? ¿La respuesta sería la alternativa B? ¿O la respuesta sería la alternativa C? ¿O quizás la última? Bueno, jerarquía y polaridad son características del valor. Vamos a analizar nuevamente la pregunta para poder dar las claves, ¿ya? Por ahí algunos ya se están animando a responder. A ver, por ejemplo, tengo acá una respuesta de su compañero que me dice la clave A. ¿Alguien más está a favor de la clave A o otra clave? A ver, por acá tengo otro compañero, me dice, profesora, para mí sale la clave B. Y entonces está entre la A y la B. Ya, recuerda que tienes que analizar esta pregunta, de qué trata, de qué están hablando, para poder dar las claves. Listo, a ver, tenemos la participación de 2 compañeros y uno de ellos está a favor de la clave A y el otro está a favor de la segunda alternativa. Vamos a analizarlo, ya, a ver, ¿de qué están hablando acá? Nuevamente, profesora. Dice, de acuerdo con muchas personas, los principios morales, ya está hablando de los principios morales. Recuerda que tú debes tener principios morales. Es más, ha habido jóvenes que han hecho marchas o protestas porque han sentido que han pisoteado sus principios morales y por eso han protestado, ¿verdad? Sus derechos. De acuerdo con muchas personas, los principios morales pueden dejar de ser considerados en determinadas situaciones. O sea, quiere decir que está argumentando de que hay personas que lamentablemente abandonan sus principios morales. Sí, ¿no? Como muchos políticos abandonan sus principios morales. Sobre todo, dice sobre todo abandonan, estoy interpretando la pregunta, sobre todo abandonan sus principios morales porque existe alguna posibilidad de obtener beneficios. ¿Qué tipo de beneficios? Económicos. Uy, hay casos de alcaldes, ¿verdad? Hay casos de congresistas que por obtener beneficios económicos, coimas, dinero por una obra u otra obra, dinero ilícito, incorrecto obviamente, abandonan sus principios, se dejan comprar su propia dignidad, ¿verdad? Venden sus propios principios a cambio de plata, a cambio de dinero. Ese es el caso que están mencionando acá, ¿verdad? Hay personas que abandonan sus principios, sobre todo si existe la posibilidad de obtener beneficios económicos a partir de determinadas acciones. Bueno,
Esa es la pregunta. Ahora dice, de este caso anterior, ¿qué cosa se deduce? De este caso anterior, ¿qué cosa se deduce? Jerarquía. La clave, chicos, es jerarquía, ¿ya? Jerarquía de valores. ¿Por qué la clave va a ser jerarquía de valores? ¿Por qué? Porque para ti, ¿cuál es más importante? ¿El valor de la educación o el valor de la salud? Para ti, ¿cuál es más importante? ¿El valor del dinero o el valor de tus propios principios? Profesora, por plata creo que yo vendería hasta mi alma al diablo. Ah, o sea, para ti es más importante el dinero, el poder, que tus principios morales. Entonces, estamos hablando de que hay valores que son superiores y hay valores que son inferiores. En este caso, pregunta número 2, al parecer para esta persona es más importante el beneficio económico, es más importante el dinero que sus propios principios morales. Entonces, ha elegido, ¿no? Entre lo más y lo menos importante. Para esta persona, obviamente para otras personas es todo lo contrario. Profesora, primero están mis principios morales. Jamás vendería, así me ofrezcan en dólares, en euros, jamás vendería mis principios morales. Así me tengan que botar de ese trabajo. Así me tenga que ir preso por de repente reclamar mis derechos. No, así me ofrezcan un puesto importante en una empresa. Primero están mis principios, profesora, que el fin económico, que el fin lucrativo. Es más, si me ofrecen dinero, lo considero una ofensa hacia mi dignidad. Entonces, para algunos es al revés, ¿no? En primer lugar están sus principios morales y en último lugar, de repente, el aspecto económico. Entonces, nuevamente, chicos, estamos fundamentando la respuesta en la pregunta número 2. La respuesta sería jerarquía de valores, ¿ya? Gradación, me imagino que se refiere a los grados, ¿no? Eso sería si habla de la intensidad. Recuerda que la característica grados, presenta grado, el valor, se refiere a la intensidad. Acá no va a hablar de cosas opuestas, sino va a hablar de lo mismo. Cuando habla de lo mismo, del mismo valor, sería grados. Cuando habla de valores contrarios, sería polaridad. Entonces, si analizamos la pregunta y un señor o una persona elige este valor en lugar del otro valor, el valor económico en lugar de sus propios principios, sería jerarquía. Muy bien, chicos, la 2 marcamos como respuesta jerarquía. Ahora, he elegido un par de preguntitas pares. Acá tenemos un caso, por ejemplo, en la pregunta 4, otro número par. En la preguntita 4, a ver, nuevamente, chicos, analizamos la pregunta. Es un texto, ¿no? Un texto medianamente. A ver, la pregunta 4 dice, para Marcelo, celebrar un cumpleaños es una mala decisión. A ver, ¿por qué para Marcelo celebrar un cumpleaños es una mala decisión? Bueno, dice, para empezar, se trata de una festividad sin sentido, ya que un año más de vida únicamente debiera ser celebrado por las pocas personas que contribuyen a algo importante en su comunidad. O sea, según Marcelo, acá dice, Marcelo argumenta, que la celebración de cumpleaños es una mala decisión, que solamente deberían celebrar los cumpleaños aquellos que contribuyen a algo bueno en la comunidad. Si contribuimos a algo bueno en la comunidad, puede ser que celebremos nuestros cumpleaños, pero si no haces nada bueno, si no aportamos nada bueno a nuestra comunidad, entonces es una mala decisión celebrar los cumpleaños. Y sigue argumentando, a ver, según Marcelo. Además, dice Marcelo, además, el gasto que implica la celebración de los cumpleaños muchas veces resulta excesivo. El gasto que implica la celebración muchas veces resulta excesivo y termina perjudicando al agasajado. Bueno, yo no sé si tú alguna vez has celebrado tu cumpleaños. Yo, por ejemplo, pocas veces, pero sí también he celebrado mi cumpleaños. Y cuando uno celebra un cumpleaños, ¿verdad? Y recibes tus invitados, haces gasto. Ahora el asunto es, ¿el gasto que haces vale la pena?
A ver, profesora, si me pongo a pensar bien, sí es cierto gasto, pero a cambio recibo regalos. Pero si analizo bien el presupuesto, más gasto, más gasto, o sea, no compensa todo lo que gasto con la cantidad de regalos que recibo. Es más, el gasto es mayor que la cantidad de regalos. Si no hiciera mi cumpleaños, me ahorraría tanto dinero que hasta yo mismo podría comprarme el doble de regalos que me han obsequiado. Entonces, es lo que da a entender acá Marcelo, ¿no? Cuando uno hace un cumpleaños, resulta muchas veces el gastar resulta siendo excesivo, gasta tanto el cumpleañero cuando quiere lucirse en un cumpleaños, que hasta incluso el agasajado termina siendo perjudicado, ¿verdad? A ver, ¿qué otra cosa más dice en este caso? ¿Qué otra cosa más menciona? Ah, ya. De lo expresado por Marcelo, ¿cuáles podemos decir que son los valores que está considerando? A ver, ahí están las claves, las alternativas. Una vez que ya hemos hablado de este personaje Marcelo, ¿a qué crees que se refiere? Al plantear esa queja, ¿qué valores crees que está mencionando este personaje? A ver, por acá tenemos la respuesta. Cisneros me dice la clave A. Cruz también me dice la clave A. Reyes me dice la clave A. Al parecer la mayoría está a favor de la primera alternativa. ¿Cierto, chicos? Muy bien. En la pregunta número 4, la respuesta es la primera alternativa, ¿verdad? Este personaje Marcelo se refiere a los valores sociales y a los valores económicos. ¿Por qué habla de los valores sociales? No olvidemos que los valores sociales son todos aquellos que se relacionan con la sociedad. Es que Marcelo dice, solamente deberían celebrar los cumpleaños aquellos que han aportado en algo bueno a la comunidad, aquellos que han dado un buen aporte a la sociedad. O sea, los que aportan a la sociedad, ellos deberían celebrar sus cumpleaños, ¿no? Los bomberos, por ejemplo, deberían celebrar los cumpleaños, pero los vagos y pirañitas que están por nuestro barrio no deberían porque en nada aportan a la sociedad. Claro, si ha metido en temas a la sociedad es un valor social. Y luego habla de que uno gasta de forma excesiva, el agasajado se perjudica con toda esa celebración excesiva, y luego ¿a qué se refiere? A lo económico, ¿verdad? A lo económico. Entonces, primero, al decir que los cumpleaños dependen de la sociedad, habla de los valores sociales. Al decir que daña al agasajado con toda esa celebración excesiva, entonces se refiere a los valores económicos. Muy bien, chicos. Es cierto, en la 4, la respuesta es la primera alternativa. ¿Listo? Una última pregunta por acá hemos elegido. Otro número par, la 6. 2, 4 y 6 se ha elegido para el día de hoy, ¿ya? En la preguntita número 6 me dice el veganismo. ¿Qué es eso, profesora? ¿Qué es el veganismo? De repente tú eres vegano. De repente tú perteneces a este movimiento, ¿verdad? Yo quisiera pertenecer a este movimiento, pero por el momento me es muy difícil. Pero es cuestión también de voluntad y de costumbre, ¿sí? Y de toma de conciencia, por supuesto. A ver, el veganismo es un movimiento que busca el futuro, libre de explotación animal. El veganismo es un movimiento que busca el futuro libre de explotación animal, en el que los animales dejan de ser considerados objetos de consumo por y para el ser humano. Es algo así como el vegetariano, ¿no? Como el vegetariano. Este movimiento afirma que se trata de millones de animales que sienten y que por ello sufren debido a las diversas formas de crianza y muertes que se les da. En consecuencia, resulta evidente que este sufrimiento se debe evitar. De lo anterior, podemos inferir, o sea, podemos concluir que el veganismo otorga una importancia fundamental a los valores. Ahí están las alternativas, chicos. ¿Cuál de todos los valores hará referencia en el texto el veganismo? El veganismo, a ver, por acá tenemos las respuestas. Cruz está a favor de la alternativa C.
Gabriela también está a favor de la alternativa C, al igual que Urco está a favor de la alternativa C. Entonces, chicos, la respuesta es, Reyes, tu respuesta es correcto. La respuesta es la alternativa C, ¿verdad? Muchas personas, bueno, en la actualidad pocas personas están a favor del veganismo. Entonces, los veganos solamente consumen vegetales y no consumen carne de los animales porque consideran que pobrecito, ¿no? El animalito para llegar hasta nuestra olla, el animalito para llegar hasta nuestro plato de segundo, seguramente ha tenido una muerte cruel. Es más, en los criaderos, a los pollos, a las gallinas, a los cerditos, los tienen todos juntos. Los tienen hasta incluso en condiciones insalubres. Eh, entonces, el animalito sufre y el veganismo lo que quiere es que nosotros en el futuro no exista ese tipo de explotación animal, no exista el consumo de la carne de los animales, porque estos animales sufren mucho, tienen una condición terrible incluso en su crianza, y tenemos que evitar ese tipo de muerte dolorosa que presentan los animales. Entonces, está a favor de la vida de los animales. Entonces, está hablándole de los valores vitales. Algunas culturas, como por ejemplo en la India, el veganismo ha cobrado mayor importancia. No olvidemos que en la India, por ejemplo, muchos en la India consideran que los animales son sagrados, que la vaca, por ejemplo, no lo comen, no lo almuerzan, consideran que es un animal sagrado. Cada vez que observan a los animales, los adoran porque los consideran seres espirituales. Ellos son vegetarianos, no consumen carne de animales, más basado en sus creencias, en el caso de ellos, porque consideran que cuando nosotros dejamos de existir, reencarnamos en los animales y por eso no hay que consumir los animales. En este caso, el veganismo está a favor del no consumo de los animales, sobre todo por la muerte dolorosa, por la crianza horrible que le dan muchas personas y evitar de esa manera pues el sufrimiento de varios animales. Ojalá que en algún momento todos podamos pasar a este movimiento, ¿verdad? Repito, es cuestión de costumbre o voluntad para poco a poco, pues si no llegáramos a consumir la carne de animales, evitaríamos probablemente esa muerte dolorosa o esa muerte absurda, ese sufrimiento de muchos animales. Listo, chicos. Hasta ahí entonces tenemos las preguntitas, la fundamentación de cada una de las preguntas y hasta ahí sería la clase del día de hoy, axiología y ética. Si no me equivoco, la próxima clase toca psicología, ¿verdad? Porque es una semana filosofía, una semana psicología. Entonces, estaríamos viéndonos en la próxima clase. ¿Ya, chicos? Muy bien.